primer domingo del mes de julio, 4 de julio del 2021, y como siempre un gusto el poder meditar, el poder aprender, el poder conocer lo que es las escrituras para el hombre de este tiempo. El tema del día de hoy lo llamé la palabra correctamente sembrada, y el pasaje bíblico en el que está basado es Primera de Samuel 15:34 hasta el capítulo 16:13, Ezequiel 17:22-24, Salmo 20, Salmo 92 y Segunda de Corintios 5, del 6 al 10. Pero el evangelio que leemos aquí es Marcos, capítulo 4 del 26 al 34. Hago mención de todos los pasajes porque la manera en que estamos estudiando la palabra durante 3 años es siguiendo las lecturas del leccionario. Los objetivos para esta mañana nos recuerdan que es nuestra oportunidad de extender el evangelio correctamente, cuidando que no se corrompa. Y el propósito es obedeciendo lo que Cristo nos pide para poder entender también su mensaje. La ley espiritual que vemos es que el que siembra también cosecha. Esa es la ley del evangelio. Y son dos parábolas las cuales hoy vamos a revisar. El pasaje nos dice así: parábola del crecimiento de la semilla. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Amén. Son dos parábolas. La primera, la parábola del crecimiento de la semilla, nos dice: decía además, así es el reino de Dios, como si un hombre echa semilla, echa simiente en la tierra. Y nos habla este versículo de la responsabilidad que todos los creyentes tenemos de extender el evangelio. Y después nos dice: un hombre echa la semilla en la tierra, un sembrador que trabaja, un sembrador que introduce la semilla y que también debe cuidar con oración, con testimonio, y regar ese trabajo que empezó a realizar. Y dice que mientras este sembrador duerme, algunas veces se levanta de noche y ve qué pasa en el campo, cómo está su siembra, su parcela. Y nos dice el pasaje que y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Y pues nosotros sabemos que él no sabe cómo ocurre ese crecimiento, cómo se va dando esa cosecha, pero que sí estamos nosotros como cristianos, cuando sembramos el evangelio, que debemos cultivar las virtudes que Jesucristo nos enseña. Y esto mismo hacemos con las semillas nuevas. Un sembrador, la levadura también nos habla acerca de que la levadura entre la masa destruye a la persona. Y pues es así también el pecado cuando se mete entre los nuevos creyentes. Si lo dejamos que se esparza, pues seguramente va a ser destruida con estas actuaciones. Él dice: la palabra correctamente sembrada tendrá sin falta su efecto apropiado. Esto es la ley del evangelio en cuanto a sembrar y cosechar. Y cuando el fruto fuere producido, luego se mete la hoz, porque la cosecha ha llegado. Y tiene referencia
al fin de la época, cuando nos dice: la siega ha llegado, el fruto está maduro y enseguida se mete la hoz. Cuando la iglesia es llamada a dar cuentas de las oportunidades que tuvo, es llamada a dar cuentas de su tiempo, de lo que conoció acerca de la palabra. Los siguientes versículos, parábola de la semilla de mostaza. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola le compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Amén. Esta parábola dice que ¿a qué compararemos el reino de Dios? Ese reino del cual hablamos cada semana. ¿O con qué parábola, con qué analogía le compararemos? Y sabemos que esto también tiene que ver con el cuidado que debemos poner a su extensión, a su predicación, a su anunciación, porque sabemos que este trabajo no es fácil, que está Satanás también procurando corromper a esa palabra, y entonces el Señor Jesucristo dice: es como un grano de mostaza, un grano muy pequeñito, quizás muy parecido a lo que es la chía, muy pequeñito, y el valor que eso pequeño tiene en la trascendencia, en la eternidad, en la salvación del hombre, es grandísimo. Y dice que cuando se siembra puede ser la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Así es como la iglesia cristiana empezó, muy pequeña, pero después de sembrada sube y crece y se hace la mayor de las hortalizas y echa grandes ramas. Y así es el cristianismo, que tiene muchos seguidores en todo el mundo, a como comenzó con un puñado de apóstoles, con muy poquitos hombres. Y dice: de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Y esto es una comparación de cómo hombres de todas las naciones iban a poderse abrigar, iban a poder refugiarse en lo que es las enseñanzas de Cristo. Y dice: y con muchas parábolas Él les hablaba, conforme a lo que podían oír y ser capaces de entender. El pasaje termina diciendo el uso que Jesús hace de las parábolas. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Seguramente nos quedamos muy motivados, muy intrigados a conocer de fondo lo que el Señor tiene en su palabra, en su enseñanza, y pues estamos cortos, ¿verdad?, a todas esas enseñanzas que Él trajo. Dice: sin parábolas Él no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular Él les declaraba todo, les daba una instrucción ampliada, una instrucción precisa, y cualquier duda y pregunta que ellos tuvieran se la podían hacer al Señor. Como conclusión, vemos que es fundamental, es indispensable, es importante el extender el evangelio, predicarlo a toda criatura. Él nos creó, pero una vez que recibimos el evangelio somos sus hijos y somos los encargados de realizar esta tarea. ¿Y cómo hacerlo correctamente? ¿Cómo hacer debidamente esta tarea? Tenemos acceso a nuestro Padre y ya recibimos esa luz de Cristo, esa luz que en otros pasajes nos dice: te fue dada esa luz no para que la escondas, no para que sea únicamente para ti, sino
para que alumbres al lugar oscuro y para que el mundo se ilumine con esas enseñanzas que Jesucristo nos dio. El reino de Dios va avanzando con el poder de su palabra. Muchas veces no podemos ver cómo sucede el crecimiento, pero el Señor está en medio de nosotros, iluminándonos a través de las escrituras, y esa es la intervención que Él tiene, y nuestro papel es sembrar la semilla, y de esta manera nosotros podemos ver el resultado de esa tarea que Él nos encomienda. Sabemos que los tiempos son duros y difíciles, que este tiempo, esta época que vivimos, el ser humano puede tomar la dirección, retomar rumbo y seguir eso que Cristo marcó para regresar al Padre. Sabemos la delincuencia, la maldad, la corrupción, ha llegado a un grado tan alto que nuestras autoridades políticas, de gobierno, educativas y económicas no pueden controlar el desamor que ha surgido de esa maldad. Y sabemos que el pasaje de hoy, Cristo nos está invitando a vivir el Evangelio, pues todas esas necesidades de salvación que tiene el hombre, de vivir de acuerdo a su voluntad, nos es recordado en su palabra. Arrepiéntete y cree en el Evangelio, cree en el Señor Jesucristo. Hay muchos profetas, como por ejemplo Jonás, cuando va a Nínive y les dice: esta ciudad va a ser destruida por su maldad. O el mismo Juan el Bautista, que le decía a las personas: generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Arrepiéntanse y hagan acciones dignas de arrepentimiento. Y bueno, pues el Señor hoy nos está ofreciendo ese Evangelio en el que sí es necesario negarse a uno mismo y creerle. Él ya hizo la parte en la cruz de darnos la vida eterna si nos acercamos a Él, con esa pequeñita semilla de tener fe en el sacrificio de Cristo. Y sabemos también que esta pequeña semilla de mostaza va a traer frutos trascendentes, frutos eternos para el ser humano que acepta que el Evangelio sea sembrado en su corazón. Y nosotros tenemos que seguir a Jesús abnegadamente, trabajando por la comida que a vida eterna permanece, no para satisfacer necesidades pasajeras, sino a los pies de Cristo. Y sabemos nosotros hoy que tenemos que dejar esto material y esto tan pasajero que nos distrae y en el cual muchas veces ocupamos gran parte de nuestros años, de nuestro tiempo, y que tenemos que hacer las ordenanzas que Jesús nos pide. Ama a tu prójimo, ayuda a la gente que te rodea, deja lo material y tu vista en Cristo, no en las bendiciones que Él puede dar, porque Él es el creador de todas esas bendiciones. Él es todo, no necesitamos nada. Las manos de Jesús es lo único que necesitamos para seguir adelante. Y esta mañana nosotros somos invitados nuevamente a apreciar la sencillez, el amor, el cuidado, el cariño con que el Señor Jesús nos ha redimido y cómo nos ha enseñado.
Démosle muchas gracias a Dios por esta enseñanza y no seamos cristianos de domingo que a lo mejor con gusto escuchamos la palabra, pero los demás días no la ponemos en práctica. Démosle gracias por la exposición de ella y vivamos lo que es el Evangelio. Cerremos nuestros ojos. Bendito Señor, te agradecemos este día, la enseñanza que has traído, el reino tuyo aquí en la tierra, Señor, y la oportunidad de abrazarlo, la oportunidad de vivirlo. Señor Jesús, ayúdanos a través de tu Espíritu Santo a vivirlo, Señor, a hacerlo, porque tú eres cariñoso, eres bueno, Señor, y ya viniste a la tierra. Te agradecemos todo lo que has hecho por nosotros. Amén.